Tienes el aniversario, por ejemplo, que es toda la celebración. Ah, bueno, en la casa italiana, claro. Trasladado, el Jardín de los Cerezos, trasladas el Jardín de los Cerezos a Italia. A Italia. Claro, trasladas a la casona esa, porque esas casas son iguales en todo el mundo. Todo el mundo, los ricos son siempre iguales. Son siempre iguales. A mí lo que me gusta mucho, por ejemplo, son esas pinceladas que tiene Michalkov, realmente que no se le ocurren a nadie, y esas son suyas. La mujer que está llorando y con las lágrimas hace esa mancha abstracta en la pared. Eso es precioso. Sí, ella con las lágrimas. O cuando se caen las copas en ese mundo de plumas que nos suenan y se rompen. Todas esas cosas son extraordinarias. Y lo tiene en El Barbero de Siberia y en muchas. Tiene esos hallazgos también, visuales, poética. Sentimentales, poéticos. Entonces, pero quizá lo que le falta, oye, pero no es que sea un demérito, me parece a mí, es esa especie de disciplina que tenía David Lean, de cómo cogemos una historia y la contamos de una manera como mucho más... ahormada. Bueno, clásica, pero bueno, por supuesto, él tiene todo el derecho del mundo, claro, naturalmente, a hacerla como quiera, la película. Lo único que a mí me parece que el paso del tiempo envejece más este tipo de audacias. Porque nos gustan más las películas más artesanales en el sentido de que sean en función de la historia, por lo menos a mí. Yo ahí discrepo de ti, querido. Pues has dicho que no te gusta el cine de autor y te tengo que decir que John Ford o Hitchcock eran autores, ¿no? No son nada artesanos, concretamente. Pero para mí hay un matiz entre el cine de autor europeo y el cine de autor norteamericano. A favor del cine de autor norteamericano. Sería largo discutir aquí. Él quiere más o menos, si yo lo entiendo, él quiere decir que le gustan las películas de autores, no las películas del cine de autor de los autores. Pues probablemente. O sea, que John Ford es un autor, pero no ejerce pero es original, pero no ejerce como cineasta de autor. Eso es lo que acabas de entender maravillosamente. Y no es que no me gusten las grandes películas europeas, pero me distancia precisamente el hecho de que dejan cabos sueltos para realizarse mejor y para dar más rienda suelta a su imaginación y a su fantasía. No atan demasiado todo. La historia no está perfectamente delineada como en las películas americanas. Yo entiendo lo que has dicho, que ha aclarado José Luis también, pero yo no estoy muy seguro de eso, porque tú has citado a Ophuls y Renoir, que yo tampoco veo mucha presencia de ellos en la película. Yo sí lo veo. Más fíjate, en aparente... Ophuls hemos hecho aquí en este mismo programa aquella película basada en 3 cuentos de Maupassant. Hay el delirio, por ejemplo, del baile. ¿No os acordáis de que aquella maravillosa película, la primera de las 3, me parece que tiene algo que ver también con algunas escenas de esta película, Yo creo que es más superficial que real, porque Michalkov opera de una forma completamente distinta. La verdad es que tiene momentos estupendos, porque toda la secuencia esta del aniversario está vista desde el punto de vista de la Mangano. Y hay un momento en que ve cómo todo el mundo se está divirtiendo en el jardín y lo rueda muy bien, y cuando se levanta luego cuando va por él y se lo encuentra durmiendo, que es un desastre, es un desastre absoluto. Si pensamos bien, es la misma situación invertida que sucede después. Él persigue a la rusa en su casa y la Mangano le persigue de alguna forma a él también, igualmente con respecto a esa situación de aniversario. Toda esa primera parte, la verdad es que está muy bien, todo lo que rueda en Italia está muy bien rodado. El problema quizás es, desde mi punto de vista, la mayor debilidad es cuando van al pueblo ruso, y luego que no ha logrado establecer un nexo, que eso sí los guionistas de David Lean siempre conseguían, pero yo creo que más lo que tú dices, Luis Alberto, es un problema de guión y de puesta en escena que sean autor o autores. Bueno, ya está de coproducción, como había que darle a Italia una parte y a Rusia otra, pues no están bien ensambladas las dos partes, yo creo. Yo creo que es un problema, yo creo que es de guión, o sea, el hecho de que ellos escribieran con Badishian, no es un nombre de estos... armenio. Sí, siempre Adabashian, que colabora con él, y luego hubieran requerido la presencia de Suso Cecchi de Amico, pues es evidente que querían dar un toque italiano para que no resultara tan ruso, que lo podía haber rodeado perfectamente en Rusia, no sé si lo han robado, vamos. Lo que dice Eduardo, yo digo Luis Alberto, Eduardo, que es verdad que Max Ophuls hubiera hecho de este argumento, de esta historia, algo muy parecido a Carta de una desconocida. Sí, claro. Porque hubiera tenido mucho que ver con la película. Hubiera dado una prestancia trágica. Fabulosa. Y delirantemente romántica, y cómo esa mujer enamorada hubiera quemado sus naves, él hubiera atravesado la Unión Soviética entera, entonces todas las Rusias con las nieves se hubieran encontrado, se hubieran jurado amor, y él al llegar otra vez
lo hubiera olvidado, como los personajes de Stefan Entonces la tragedia era más evidente. Lo hubiera olvidado y al final ella hubiera recompuesto su vida de alguna manera y él se hubiera encontrado con el marido en un barco. O sea, todo es tan bonito, o sea, a los Stephen Zweig, o sea, pero él opta por otra manera de contar, más compulsiva, menos centrada, menos clásica. Y una manera de contar además... Pero que hubiera sido una historia romántica maravillosa, no lo es. Es que lo es. Estoy de acuerdo, por eso creo que el aspecto de... Pero el romanticismo se pierde cuando en la escena que ella le dice aquello y rompa, y él se pone a bailar. Bueno, lo de la baila... Es que ahí cuando se pone a bailar se rompe ese estilo... Pero es que eso claro. Querido Luis Alberto, es no aceptar que el personaje es un chisgarabís y que es un inmaduro. Y creo que el momento en el que él se confiesa es un momento en el que está relajado, en que por primera vez se siente otra vez haber vuelto al seno materno cuando va en esa carreta, en el amanecer por la tundra y los bosques. Y suena esa maravillosa nana. Es lo que iba a decir ahora. Y lo que él se trae de Rusia es el canto el canto de los Francis Lake, que es estupendo. Estupendo, Love Story. Pues yo lo lamento. A mí me parece que es lo peor de la película. La banda sonora de Francis Lake, a mí... Sin embargo, la nana sí que te gustaba. Bueno, la música, naturalmente. Y también me gusta una voce, un pofá del barbero de Sevilla, no de Siberia, que canta la gorda esa en el balneario, naturalmente. Esa gorda es fantástica. Y el canto ese. Pero fijaros que lo que se trae el de Rusia es un disco de los cíngaros. No se trae nada en absoluto. Lo único que se trae es lo que... Por eso les dice, esperarme que volveré, porque en el fondo él se iría con los cíngaros antes, desgraciadamente, que con la Sofonova. Creo que eso es un error. Él dice que las cosas que recuerda de su vida, lo dice en esa conversación crucial con el ruso, al final es la nana, que ya hemos aludido, después el rostro de Elisa, la primera noche, en el balneario está hablando, y luego las brumas, porque su propia mente es una bruma. Tipo, no distingue... Elisa, pero yo creo que Elisa es su mujer. Es su mujer, creo yo también. Y la primera noche de Elisa es su mujer, es la Mángano. Claro. Por eso la película que es una luego, película... el amor de su vida probablemente sea la Mángano. Por eso por la película que está... Porque es la madre, también te la está uniendo a la madre, a lo mejor la Mángano. Sí, muy bien, psicoanalíticamente. Por eso digo que la película que está construida sobre sutilezas y sobre sobreentendidos tiene un defecto fundamental, que es no haber hecho en la puesta en escena de esos sobreentendidos. La película es muy misteriosa, porque no sabes si él está verdaderamente enamorado de su mujer, si es que este simplemente ha sido el desafío de ir a conquistar una mujer que le propone ir a Rusia, concretamente porque se aburre en Italia, porque quiere escapar de Rusia, a caballo, ¿no? Y porque además está harto de depender de la mujer económicamente y de no hacer ninguna obra arquitectónica. Porque en ese momento Pero no está trabajado el amor entre Elisa y él, entre la Mángano y Mastroianni, no está suficientemente es que yo creo que miente siempre el personaje. Si él no quiere a su Silvana Mángano, si la vida en ese matrimonio no existe, él tiene amantes continuamente. Por eso a lo mejor la sabe. Relación es esa relación de madre, ¿no? Y esa nana. La nana. O sea, de nuevo Elisa es la madre otra vez. Claro, muy bien. La que protege, la que al fin y al cabo le regaña como un niño que haces durmiendo. Que la nana es lo que vemos al final. O sea, que al final la mirada de la Sofonova, pues evidentemente no es el final de la película, sino un campo ruso al atardecer y entra la nana, la nana familiar. Pues los directores, en este caso el director, guionista y productor... Sí, a mí lo que uno tenéis un punto de vista claro, a mí lo que me duele es que estas historias de transatlánticos que a mí me encantan, a los Somerset Maugham, tenía que haber sido alguien que cuenta a alguien con una copa, como lo están contando, pero de la manera como se contaban las películas en Hollywood en los años 40. Con más glamour. Y como los años 30, y cómo los dos personajes están hablando sin saber de la misma mujer. Pero entonces, desde el momento que uno de los personajes se erige en algo inaprensible, que a veces parece Miguel Strogoff y otras veces parece parece el otro, el barón de Munchausen, y otras veces parece el de Bearn, otras veces en el balneario se comporta como un viejo joven y que hace cosas, o como un chaval y se mete en el barro romántica y tal. Entonces es muy difícil porque te quedas perplejo ante este señor y dices, pero yo no sé si la quiere ni a su mujer, ni a la Safonova, ni a nadie. Lo que sí que queda personaje en la muy película extraño. es igual que Hollywood, por ejemplo, pues el gusto por todos los temas, la Segunda Guerra Mundial, la mafia, la conquista del oeste. En Europa es siempre la decadencia, en ese momento la decadencia de la burguesía, de finales del 19, de principios del 20. Así nos va en Europa. Bueno,
Yo es que creo que tienes razón, José Luis. Es que el problema es que utilizas para contar la película un personaje deshilachado, y un personaje que miente, y un personaje que nunca sabes dónde está. Con lo cual tu afección sentimental por la película pues varía de la situación y al final acabas absolutamente desconcertado. Como además no han concentrado, las historias suficientemente, pues entonces la película se deshilacha totalmente. No, pero por eso, porque no, como dice Eduardo, no les llega. Yo me pongo en el papel de la chica. De la Safonova. Sí, le digo, pero este es un imbécil. Entonces, ¿para qué te pones en el balneario como tenemos esas escenas de amor? Dices de la amiga de la mujer. No, claro, la amiga de la mujer no es la única que le entiende y no le hace ni caso. No le hace ni caso, y por eso en el balneario, cuando